Amistad, probablemente. Hola, ya estamos grabando. Entonces, quiero explicarles el origen de los tributos, ¿verdad? El origen de los tributos. Hay unos orígenes de los tributos en, en Colombia, por ejemplo, ¿sí? Y hay una historia, digamos, mundial. La historia. Casi que tiene como que por país, casi que tiene como por país, pero bueno, me permito, sí, cada país tiene, digamos, algo de historia, algo de lo que esto es Adrián. Algo de historia del tributo, tributo. Cuando hablamos de tributo, naturalmente usted piense que eso es un impuesto. Anteriormente pues se llamaba así. Eh, espérate, ¿quién fue? Espérate. Em, Aquí está Santiago Adrián. Al principio vamos a hablar un poquito de lo que es la cuestión histórica. Eso a través del tiempo, a través del desarrollo del hombre, se fueron creando estos tributos. Era como, bueno, yo te pago algo para que me dejes hacer tal cosa, o yo te pago algo para que tú me mantengas tal cosa en buen estado, en fin, algo así. Entonces, en un sistema económico, por ejemplo, en el feudalismo, que era totalmente basado en la agricultura, el feudalismo, imagínate que el feudalismo ya vino después del esclavismo. Yo creo que yo les he explicado esa parte y además que en lo que era micro y macro, la profesora del año pasado pues les describió perfectamente este fenómeno, este acontecer, esta historia, donde en la edad primitiva, donde aparece la propiedad privada porque el cacique o el líder de la tribu o de la horda o del grupo humanoide, humano, donde se estaba desarrollando las relaciones, ¿no? Las relaciones sociales dentro de ese grupo, apareció ese líder que se apropió del excedente, de lo que iba quedando en el día a día. Es decir, si este grupo, estamos en la época primitiva, si este grupo social estaba encargado de la caza, entonces sobraban venados o sobraba carne, entonces alguien dijo, esta carne es mía. Esa palabrita que no sé si se las he explicado, esa palabra mágica mía, dio origen a la propiedad privada, ¿sí? Enseguida apareció un modo de producción, se llama modo de producción, las relaciones que hay entre los hombres, las relaciones sociales entre los hombres. Eso se llama modo de producción en economía. Ese modo de producción muestra, estudia, enseña la relación existente entre quien tiene los medios, ¿sí? Los medios de producción. ¿Quién es el dueño de los medios de producción? En esa edad primitiva, estos medios eran rudimentarios, como era la caza, la pesca, la agricultura, ¿sí? Luego ya viene ese modo de producción esclavista donde el hombre es el dueño del hombre a través del esclavismo, ¿no? Que se da porque habían unos pueblos más desarrollados que otros, como hoy día. Hay unos pueblos más desarrollados que otros. Hay unos grupos sociales, unos hombres, suena feo decirlo, pero es una realidad. Son de pronto, manejan estrategias, manejan como una percepción del
conocen a las personas, saben ser líderes, saben dirigir, saben hablar. Entonces los coloca en una situación de jerarquía por encima de los demás. Y así eran estos pueblos, eso lo vemos hoy día. Hay unos pueblos que son, difícil no decirlo, pero pareciera que son más estrategas que otros. Hay unos grupos sociales que son más despierticos, que son ya, digamos que tienen, tienen una, un plus, tienen un algo de más y por ende dominan. Hay un grupo social que domina al otro. Eso lo vemos hoy día dentro de una relación social, dentro de una relación de amistad, dentro de los amigos, siempre hay un líder. Siempre hay alguien que tiende a ser el más arrojado, a ser el que toma más riesgos, a ser el que habla, que sabe hablar, que busca, que consigue, que define, que resuelve. Esto es un líder, ¿no? Eso lo hay, claro. Y así son los pueblos, así eran los pueblos y así son. Entonces, este pueblo líder, este grupo social líder, con un líder a la cabeza que se apropió de la propiedad del excedente de la casa y de la agricultura, ese pueblo más desarrollado le hizo la guerra. Me imagino en esa época eran rudimentarias las armas, ¿no? Sí, la verdad. Y le hizo guerra a los otros pueblos y los dominó. Y todo pueblo dominado fue tenido en cautiverio. Es decir, si yo te domino, yo me cojo las tierras, yo te quito todo lo que tú tienes y a ti te queda nada. Es más, yo soy la dueña de todos ustedes, porque yo soy más inteligente que ustedes, yo soy más estratega que ustedes, yo ya estoy en mejor posición que ustedes y por lo tanto les hice la guerra, les gané y todo lo de ustedes ahora es mío. Los hombres los voy a vender como esclavos, las mujeres ya me van a trabajar aquí en la agricultura, los niños los voy a entrenar para la guerra como soldados y las niñas eran preparadas para el harén del señor feudal o del rey, ¿sí? Hasta ahora no he hablado del tributo, ¿verdad? Entonces, aquellos pueblos que eran dominados, esto es histórico, de una manera como una novela, aquellos pueblos que eran dominados, ¿ya? Y por alguna razón, el más fuerte, el más inteligente, el líder de los pueblos, el que tenía más fuerza, les veía un algo especial. Eran los que mejor cultivaban el maíz, los que mejor cultivaban el arroz, los que mejor cazaban y eran los mejores. Entonces yo no te voy a... Sabes que yo mando. Si yo voy a tu tierra, te la voy a robar. Yo te voy a robar. Así que tú sabes que yo tengo más fuerza que tú y que yo soy más poderoso. Sí, sí, señor, sí, claro. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo los voy a dejar quietecitos allí, pero ustedes, para que yo los deje quietecitos allí, me van a dar parte de su agricultura, parte de sus animales cazados, en fin. Si ustedes, ¿qué dicen? A ver, ¿me van a dar o no? Entonces, no, pues sí, claro, como usted dice, está el tributo. Dame y yo te dejo en paz. Yo te dejo quieto ahí, te dejo sano, como dicen ustedes los jóvenes. El tributo, ahí está. Arrancó desde la edad primitiva, inclusive. Luego vino la parte esta de la sociedad esclavista, donde el hombre era dueño del hombre, donde en esa sociedad esclavista fue donde se creó el Estado. El Estado nació allí en la sociedad, en el modo de producción esclavista, porque el hombre, para dominar al hombre, ya no podía hacerlo como un hombre común y silvestre. Es decir, yo soy hombre, tú eres hombre, yo te domino. Eso se terminó, eso ya claudicó. Esa manera de dominar ya no iba, porque el otro no se dejaba dominar. ¿Y tú qué me vienes a dominar a mí? Porque yo te tengo que hacer caso. Entonces se reunieron, en fin. Espartaco es una de esas historias que muestran, ¿sí?
entonces se creó el Estado, que es una institución supra, se llama, por encima de la cabeza del hombre, con reglas, con leyes, que el que no cumpliera, pues iba preso o lo mataban, ¿sí? Entonces, ya se instauró desde el punto de vista feudal, ya estaba organizado el tributo, ya pasando por el esclavismo, ya se organizó. O sea, el feudalismo, que era pues básicamente agricultores, eran agricultores y no tenían mucha actividad comercial, no tenían mucha actividad comercial, pero sí estaban los mercaderes, claro que sí estaban los mercaderes ya se encontraban los mercaderes de feudo en feudo, siendo un feudo un pueblo. Feudo era un pueblo autónomo, relativamente autónomo, que había herrero, había quienes tenían las telas, había quienes hacían las telas, es decir, hacían muchas de las cosas que necesitaban, pero sí estaban los mercaderes, que eran los comerciantes incipientes en esa época, así arrancaban, ya empezaban a llevar productos de un feudo a otro y cobraban, ¿no? Según la moneda de la época. Entonces, estos señores feudales, podría decir, ya estaban imponiendo los tributos, es decir, ya ellos cobraban por el asunto de dejarles pues las tierras a aquellos que ya no se llamaban esclavos, sino siervos, supuestamente ya eran libres, ¿no? Entonces los señores feudales, que era, digamos, el nexo entre el siervo y el rey, eran los señores dueños de tierra, eran lo que anteriormente eran esclavistas, ¿sí? Eran dueños de tierra. Entonces, había en la parte de arriba, jerárquicamente hablando, en esa época estaban los reyes y naturalmente la iglesia, no podía faltar. Listo. Entonces, los señores feudales imponían estos tributos y se los llevaban al rey, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que a través de estos tributos, que no solamente eran cuestiones de agrícolas, también era, o se vendían y ya empezó, ya tenían tierras y eran muy ricos, ¿no? Ellos, los siervos pagaban sus tributos por cultivar la tierra. Esos tributos, inicialmente, podría decirse que era en frutos de la tierra, trabajo personal, pero luego cuando ya se instauró la moneda y eso, pues ya se convirtió eh, en dinero, ¿no? En darles a los señores, a los reyes, a los feudales, ya plata, el tributo, ¿entendido? Entonces el rey vivía porque él tenía tierras, era rico el tipo, y los tributos que le daba la gente. Entonces ya los reyes, eh, digamos que se fue creando el concepto de impuestos. Esta es la historia. Allá en Inglaterra, que es la cuna de la civilización del hombre, Napoleón Bonaparte, nace el impuesto sobre la renta. ¿Qué es la renta? Lo que te ganas, lo que tú te ganas por hacer un negocio. Eso se llama renta. Y eso se lo tuvo que haber explicado la profesora que les dio eh, economía, como micro y macro. ¿Sí? Entonces la renta es lo que usted se gana cuando tiene un negocio, lo que usted se gana cuando tiene un sueldo, ¿sí? Lo que es suyo por esa actividad económica que es un sueldo que usted tiene que pagar lo que corresponde en salud, en fin, en la cuestión del fondo de pensiones, y el resto es suyo, es una renta. Ahora, si usted vende Jambal, si usted vende Avon, si usted vende dulces, si usted vende bolis, si usted tiene un negocio, un emprendimiento, entonces la utilidad que le deja ese emprendimiento, eso se llama renta. Entonces, en esa época, por allá en 1800, ya se creó a través de Napoleón Bonaparte el impuesto a las ventas, que es el impuesto de rentas. ¿Listo? De lo que tienes me das, de lo que tú tienes, renta, ¿qué tienes tú? Las propiedades, págame algo porque tú tienes esto. ¿Listo? Bien.
esa contribución, en fin, ya tenemos, entonces en Alemania pasó en otra cosa, en Inglaterra, ya les dije, Italia, sí, España, poco a poco, esto se fue convirtiendo en una cuestión general en el mundo, ¿no? Cobrar tributos para, y ya se ideó esto del Estado, entonces el Estado necesitaba esos tributos, ¿para qué? Para pagarle al ejército, para todas las instituciones que tiene el Estado, necesita tener, esas instituciones son procesos manejados por personas, y las personas ganan un sueldo. Es más, como, como un gestor de la economía, el Estado es el primero, ¿ya? El primero que mueve la economía a través de todas estas personas que están empleadas y que a la final son las que compran las cosas y activan la economía. Impuestos. En la colonia, por ejemplo, Colombia, que es lo que nos compete, ¿no? Nosotros aquí en Colombia. Nosotros, pues, éramos una tierra de indígenas. Entonces, aquí España vino a luchar contra los indígenas que estaban aquí, de diferentes tipos, ¿no? De hecho, fíjate que Valledupar se dice que se llama así por el cacique Upar. Es tierra de indígenas, ¿sí? Y así sucesivamente, en la costa, ¿no? Y en el interior igual. Entonces, en Colombia se puede decir que hay un origen en el concepto constitucional según el que todas las naciones están en el deber, todas las naciones están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. El Estado como tal funciona a través de los impuestos de los asociados. ¿Quiénes somos los asociados? Nosotros los que producimos. A la final, toda persona en edad de trabajar debe producir. Pero es que está estudiando, encuentre cómo va a alternar el estudio con un algo que le produzca, un algo, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, la parte de la rama del poder legislativo, es el que se idea la manera de, a través de cómo se van a cobrar los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que se manejan? La Constitución, el artículo 338, está hablando de que en tiempo de paz, únicamente el Congreso y las asambleas departamentales a través de los consejos también distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. Fiscales son impuestos, parafiscales está un poquito disimulado, se puede considerar unas contribuciones. De hecho, tenemos unos impuestos parafiscales que ustedes lo vieron cuando vieron nómina o legislación laboral. Eso se los explicaron allá que eran los impuestos parafiscales. Les recuerdo que esos impuestos parafiscales los pagan las empresas a través de lo que pagan nómina, los que pagan nómina, sus impuestos parafiscales. Un porcentaje de la nómina, ¿qué pasó aquí? Porcentaje de la nómina va para, estos son los impuestos parafiscales. Porcentaje de la nómina va para el 9%. Esos son los impuestos parafiscales que también se pueden llamar contribución. El 9% de la nómina total. Ese 9% ya de las empresas privadas se convierte en un impuesto parafiscal de la siguiente manera. Ese 9% queda distribuido así. El 4% para las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar pagan un subsidio a los hijos de los trabajadores y también le pagan un subsidio para que estudien los trabajadores. Y también tienen unos centros recreacionales y tienen centros de toda clase a muy buen precio. Entonces, esto se logra con ese dinero
que las compañías le pagan allá a cómo, ¿qué fue esto? No sé dónde estoy, no sé. Ajá, ajá, listo, ya lo encontré. El 4% para las cajas de compensación familiar, 4% del 9%. El 2% para el SENA. Son las nóminas de las empresas privadas las que sostienen el SENA. Son las nóminas de las empresas privadas las que sostienen las cajas de compensación familiar. Y el 3%, el 2% para el SENA, el 4% para la caja de compensación familiar, eh, me queda faltando el 3. Ese 3 va para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es enorme, una institución del Estado bastante grande, donde es la casa de todo niño hasta los 18 que no tiene un hogar que le respalde sus derechos. Sus derechos. El niño tiene muchísimos derechos. Tiene derecho a educación, tiene derecho a salud, tiene derecho al amor, sin condicional. Tiene derecho a que se le construya como ser humano, ¿sí? En una familia. Si a un niño no se le están brindando todos sus derechos en una familia, el Estado entrará y eh, se lleva al niño, se lleva al niño de ahí. ¿A dónde se lo lleva? Bueno, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, claro que sí, allá se lo lleva. ¿Qué me, ¿Dónde está? Para allá se lo lleva. Y eh, allá hay mucho psicólogo, allá hay mucho, sí. Entonces, el 3% va para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 3%. El 4% para las cajas y el 2% para el SENA. Ahí tienen los impuestos para fiscales, ¿sí? Y así sucesivamente hay una clasificación para los impuestos que tiene el Estado colombiano, una clasificación para los impuestos. ¿Qué pasó en mi computador? Me permiten un momentico que se me fue todo, entonces ahora yo estoy tratando de, de vamos a ver si Dios permite que me regalen un minutito a ver si esto, nada, dice que no, dicen que no, permítanme un segundo, ya estoy con ustedes.
Aquí estoy con ustedes nuevamente. Ya tengo el impasse corregido. Listo. Entonces, en Colombia se tomaron unas medidas a través de la parte que hace las leyes en nuestro país, como tenemos tres ramas del poder público, que es la legislativa, la ejecutiva, legislativa y judicial, en donde los decretos legislativos ya se dan para establecer unas contribuciones fiscales con el fin de evitar perturbaciones económicas para que el Estado pueda poner a funcionar todas sus instituciones, ¿verdad? Entonces, esta vigencia fiscal normalmente es de un año, pero el Congreso, ustedes saben que está por 4 años. Entonces, en materia fiscal, es el Congreso de la República, como les había dicho. Fíjense que por ahí teníamos una ley que se formó un lío con ese asunto de esa reforma tributaria y ya está, creo que autorizada otra. De pronto no ha tenido no ha habido mucho comentario pues al respecto, porque se trataba de que eran los más ricos los que iban a aportar las contribuciones económicas para el sostenimiento del Estado, dejando de lado una clase media que ha quedado bastante empobrecida con esto de la pandemia, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estos decretos eh, que, bueno, se queja mucho las personas en nuestro país de que hay unas grandes empresas que no están pagando impuestos, porque el gobierno considera de que les debe hacer una exención de impuestos porque ellas están generando empleo. Señores, ustedes me están oyendo porque resulta de que yo en el día de hoy no le he escuchado un buen aceño, no les he escuchado a ustedes, no sé si están ahí, ustedes sí me están Sí, oyendo. señor, aquí estoy. Ah, bueno, perfecto, por lo menos ahí está. Entonces, sigamos con esto de los impuestos y sí, los tributos. Eh, los municipios en cabeza de los alcaldes, ¿sí? Presentan unos proyectos de acuerdo eh, también con el de los gobernadores, unos proyectos de ordenanza para ser aprobados por el Consejo Municipal en cada una de las ciudades y las asambleas departamentales para que constitucionalmente hablando, en este acto se crean o se modifican los impuestos por ejemplo, de Barranquilla, de Soledad, de Galapa. Es el consejo de cada una de estas ciudades, ¿sí? Que organiza esa parte de la ley que obliga a pagar los impuestos. Quiero recordarles que todo lo que se oye por ahí de que las tiendas y que los negocios, hay un grupo de personas de la delincuencia que le cobra ¿cómo se llama eso? Vacunas, eso es ilegal. El que está autorizado para cobrar impuestos es el Estado, nada más. ¿Sí? Porque el Estado tiene todas estas instituciones, mis hijos. ¿Cuáles instituciones, señor? Imagínate, tiene las escuelas públicas de donde ustedes pues provienen, ¿no? Hay unas escuelas públicas donde está una gran cantidad de muchachos estudiando desde la primaria, desde cero, ¿no? Porque están los CDI, donde están los niños pequeños. Y están los pasos, están los colegios de primaria, bachillerato, están las universidades públicas, está el ejército, que es tierra, aire y mar, está la policía, están las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, los viceministerios. Hay una gran cantidad, la JEP y todo lo que está a su alrededor, son una gran cantidad de instituciones. La fiscalía, la procuraduría, la parte de los jueces, que son las cortes, esta Suprema de Justicia. Sí, las instituciones del Estado son muchísimas y esas instituciones, les repito, están manejadas por personas y esas personas tienen un sueldo y un sueldo muy bueno. ¿Ya? Entonces, el Estado, ¿con qué les paga? Con la plata de los impuestos. En algunas oportunidades, el Estado podría tener algunas empresas en Colombia
el Estado vendió la gran mayoría de las empresas que eran del Estado, el Estado las vendió. Entonces, ya son empresas privadas y las empresas privadas le pagan impuestos. Pagamos los individuos, pagan las familias, pagan las empresas, ¿entendido? Le pagan al gobierno. El gobierno como gobierno no se cobra impuestos. Significa que el colegio suyo no paga impuestos, que la Universidad del Atlántico no paga impuestos, que las registradurías no pagan impuestos, ¿entendido? Porque esos son estados. El Estado no se va a cobrar impuestos de ellos mismos, por Dios, ¿entendido? Entonces, los tributos son tan antiguos como la vida del hombre. Desde por allá, de los inicios de la humanidad, desde la religión que había que llevarle, las primicias a la iglesia, imagínate tú eso. ¿Desde cuándo las primicias es un impuesto? ¿Qué son las primicias? Las personas que militamos pues en algún tipo de religión sabemos qué es eso. Las primicias, a principios de año se acostumbra a llevarle lo que recibimos, sueldo, o si tenemos un negocio, sí, nosotros sacamos una parte de eso y lo llevamos a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se sostenga, ¿no? A la iglesia la sostienen los feligreses, eso sí, así como a la empresa la sostienen los socios y sus negocios y sus decisiones de negocio. Y al Estado lo sostienen los impuestos que pagamos los asociados. Usted no paga impuestos porque todavía no trabaja, pero sus papitos están pagando impuestos. Las personas adultas de su familia pagan impuestos. Y una vez que empieza a trabajar, empezará usted a comprar y ya participará en los impuestos, porque al comprar una libra de arroz ya estamos pagando impuestos, ¿sí? Al pasar de un departamento a otro, entonces ahí está el peaje y ahí estamos pagando impuestos, ¿sí? Si usted se compra una moto, entonces tiene que pagar el rodamiento, tiene que pagar aquí y allá, ahí están los impuestos. Si a usted le gusta el vallenato y usted sabe componer, entonces usted ya tiene unas letras y ya va a la notaría y registra eso y le pagan por cada vez que suena o compran una canción, usted le paga, el Estado dice, págueme parte de lo que usted está ganando, impuestos. Todos pagamos impuestos, las personas que laboramos, ¿entendido? Entonces, las sociedades fueron evolucionando y se fueron dando unas ofrendas que se tornaron obligatorias. Y al principio sí, tú das lo que tú quieras. Hoy día ya es el diezmo, es decir, ya están cobrando el 10% de obligación que lo pagues para sostener la iglesia. Eso es un impuesto. Ya, la parte sacerdotal, cada uno de ellos tiene que pagar una contribución a la iglesia, ¿entendido? Eso ha hecho que las iglesias tengan, amasen unas grandes fortunas. Por ejemplo, el Vaticano tiene unas fortunas inmensas y son prestamistas a nivel mundial, ¿sí? Con la platica que todas las personas han llevado allí. Eso es una realidad. Este asunto de los tributos se fueron guardando o se fueron invirtiendo y hizo los estados poderosos, ¿sí? Unos estados muy poderosos, unos estados muy fuertes, a través de la parte, por ejemplo, un estado que sea industrial, esas industrias pagan los impuestos, pagan sus impuestos y son muy importantes y tendrán unos ejércitos y comprarán armas, comprarán helicópteros, aviones, en fin, todo lo que hace a un estado rico. Eso lo tiene cuando ese país está industrializado. Cuando el país no está industrializado como el nuestro, donde todavía se da mucha agricultura y donde pues la industria, aquí no hay fábricas de computadores, de carros, de tractores, de cosas, no. Todavía de pronto hay algo incipiente, pero no está definido o desarrollado. Entonces, se da mucho todavía el sector primario, que es la agricultura, se da mucho. O otra cosa, Colombia, nosotros el 65% de los impuestos se pagan por los servicios, es decir, nosotros aquí que Cartagena, que Santa Marta, que, bueno, Barranquilla es un poquito más industrial, pero manejamos mucho servicio, es decir, la atención al cliente
y los hoteles y los paseos y este tipo de cosas, y eso también paga impuestos. Pero casi el 70% de todos los impuestos que recibe el Estado es por empresas de servicio. System Center es una empresa de servicio, ¿entendido? Todo lo que son transportes, cines, eh, transportes de tierra, aire, mar. ¿Qué más? Las clínicas, la educación, todos esos servicios, ¿sí? En 1820, bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander, aquí en Colombia, se tomó un modelo inglés como nosotros normalmente hacemos, tomamos unos modelos de por allá a otros países y hacemos algunos ajustes de acuerdo a nuestra población y nuestras costumbres. Entonces se tomó ese modelo inglés, aunque no nos fue muy bien, la gente se quejaba mucho y al fin eso se le fueron haciendo ajustes y se estableció el impuesto a la renta, que tuvo desde 1900, por ahí arrancamos con esto. Nuestros impuestos en Colombia han sufrido muchas reformas, claro que sí. Tenemos un estatuto tributario donde el decreto 624 de 1990, 89-90, ahí dice que se puede existir en unos periodos presidenciales en los cuales se pueden dar unas reformas tributarias, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la ley 863 del 2003, que está hablando de los tipos de impuestos que se pueden manejar desde la parte de la presidencia, ¿verdad? Vamos a ver la clasificación de impuestos en Colombia. ¿Cómo es eso, esa clasificación de impuestos aquí en este país, verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, ya sabemos, eh, el contribuyente debe pagar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, cuando uno paga este impuesto, uno quiere que las carreteras estén pavimentadas, uno quiere que la luz esté buena, uno quiere que el paisaje esté agradable, porque para uno ver el dinero que uno le está poniendo en las manos al Estado, pues que se vea, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad, según la Constitución, uno debe poner la plata en las manos del gobierno, pero no esperar nada a cambio. Pero eso no es cierto. Entonces, los impuestos son unas presentaciones en dinero exigidas por los estados, en este caso el Estado colombiano, ¿sí? Y, eh, esa ley es un hecho imponible, eso, es decir, es una imposición. O lo pagas, o lo pagas, o lo pagas. Sí, o te quito la casa, o te cierro el negocio. O sea, el impuesto es fundamentalmente la soberanía de la nación, está en base al impuesto. Acuérdense que el impuesto y tributo es lo mismo. Tributo era por allá, palabra vieja, como decir el trueque, y hoy día se llaman ventas. ¿Ver? Van cambiando las cosas. Entonces, vamos a ver. eh, para que el Estado pueda desarrollar todos sus planes de gobierno, pues tiene que tener plata para eso. Y, a ver, les explico otra cosita. Si el Estado, el gobierno hace un presupuesto anual, bueno, este es el presupuesto, no vamos a gastar tanto en esto, vamos a invertir aquí, vamos a invertir allá, vamos a hacer estos arreglos, vamos a hacer aquí esta construcción, vamos a construir. De hecho, el SENA en Barranquilla tiene 10 nodos. Esos son edificios que se han hecho con los impuestos estos de la plata que tiene el SENA, ¿no? Entonces, el Estado hace un presupuesto anual y contando con los impuestos que las empresas deben pagar y las personas y las familias, ¿no? Entonces, a veces falla por aquello de la evasión de impuestos es bastante alta, entonces le hace falta plata. Eso se llama un déficit presupuestal, no alcanzó la plata, ¿sí? Casi nunca se da en estos países en vía de desarrollo, se da un superávit, eso es como raro. Hubo un alcalde allá en Bogotá llamado Mocus, que tuvo un superávit y ese hombre fue un fracaso, ¿no? Como alcalde, pero él es muy inteligente y ese señor le sobró plata, fíjate, pero que no tapó los huecos, no hizo inversiones, entonces la plata es para invertirla, ¿no? Bueno, entonces los impuestos directos, ¿cuáles son? Impuestos directos es lo que yo voy a pagar. Yo llego al banco a pagar mi impuesto.
directo porque yo lo voy a pagar allá, ¿verdad? Ese es el impuesto. Ya. El impuesto sobre la renta y complementarios, eso es un impuesto directo sobre lo que yo tengo. El declarante es el que paga el impuesto sobre lo que yo tengo, mi casa, mi carro, mi finca. Eso es mío y yo tengo que pagar un impuesto al Estado por todo eso lo que yo tengo. ¿Entendido? Vamos a ver cuáles son los impuestos indirectos. Esos impuestos indirectos se trata de los que, de aquellos donde el sujeto jurídico no es el mismo económico, es decir, no soy yo quien va a pagar allá el impuesto indirecto. Eso lo pagan los que lo recogen. Por ejemplo, ya, el impuesto sobre las ventas, que es el IVA. Sí, el responsable jurídico es el almacén, llámese como quiera que se llame. Un ejemplo, el éxito. El éxito es retenedor de impuestos. El Estado le dice cada tanto tiempo me vienes a pagar, porque nosotros pagamos el impuesto y ese almacén lo retiene como todos. ¿Ya? Entonces, no somos nosotros los que vamos a pagar, sino es un tercero. Eso se llama impuesto indirecto. ¿Ya? Ese, el que paga ese impuesto viene siendo el que compra la mercancía para venderla. Pero es que cuando él compra también paga impuestos, también paga el IVA. Bien. Hay un sujeto activo en el impuesto. Sujeto activo. Ese es el Estado, nación, departamento, municipio. ¿Ya? Que va a usar la plata. Sujeto pasivo, el que lo paga, el que suelta el billete, eso se llama sujeto pasivo. Hecho generador, ¿por qué lo está pagando? Por las ventas, por la renta, por la contribución para fiscal. ¿Por qué está usted pagando esa plata? Eso se llama base gravable. Ya, listo. Ahora, ¿qué es una tarifa? Tarifa es un porcentaje que se aplica a una base gravable. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo, ¿verdad? La base gravable es cuánto cuesta el artículo. El artículo vale 1.000.000, ¿sí? A eso le aplicamos el porcentaje del IVA, ¿sí? Y la tarifa es ya lo que corresponde en ese porcentaje de IVA que estaba en 16 y que ahora mismo está en 19%. Entonces se aplica sobre el precio del artículo, se aplica la tarifa, ¿entendido? ¿Cuáles son las contribuciones? Se define como una contribución, una compensación pagada con carácter obligatorio de un ente público en ocasión de una obra realizada con fines de utilidad pública, pero que proporciona ventajas especiales a los particulares. Eso es lo que se llama contribución. O que pagamos cuando estamos remodelando la casa y vamos allá a lo a la entidad que corresponde a buscar el permiso para hacer la otra habitación, para hacer el segundo piso, tenemos que pagar una contribución, señores. ¿Cuáles son las contribuciones sociales? Bueno, esos son los aportes para fiscales que ya se los expliqué. Ya, para fortalecer la familia, para enseñanza a los trabajadores, porque con familiar, por ejemplo, con familiar, con Barranquilla, la otra esta, hombre, que queda por la 46 con la 42, creo, por ahí. La otra caja de compensación que tenemos por aquí nosotros en el Atlántico. Entonces ellas enseñan, ellas tienen también un instituto como System Center, pero ellos no cobran, con familiar, con Barranquilla y esta otra, ¿no? Que son las más grandes. Hay otras chiquitas, pero ahora mismo no recuerdo. Entonces, esas contribuciones sociales son los impuestos para fiscal. Contribuciones corporativas, ya, son unos aportes pagados por algunas instituciones de servicios específicos, como pagos a Cámara de Comercio, superintendencias, contralorías, que son unas contribuciones que pagamos nosotros, los asociados. ¿Entendido? Las tasas. Unas contribuciones, como por ejemplo el impuesto a la gasolina.
¿ya? El impuesto del carbón, unas contribuciones que se pagan al departamento. Tasa se refiere a un tributo con menor grado de obligatoriedad, ya que depende del sometimiento voluntario del particular al decidirse a utilizar ese servicio del Estado. Sí, si tú lo usas, tienes que pagar una tasa. Si no, no es obligatorio. Si tú no lo usas, entonces no lo pagas, no pasa nada. No vas preso ni nada de eso. ¿Ya? Eh, es el cobro de un servicio estatal, si no incurre en él, no se paga. Por lo menos así lo define la Constitución política, como por ejemplo vas a sacar un pasaporte, tú tienes que pagar algo ahí, si no sacas el pasaporte no pagas nada. ¿Sí? Los peajes, si tú vas a pasar de aquí del Atlántico para allá, para Bolívar, tú tienes que pagar eso. Si no baja en tu carro para allá, entonces no lo pagas, no pasa nada. Entonces, estas tasas se utilizan para el mantenimiento de las carreteras, ¿sí? Mantenimiento de los aeropuertos, ¿ya? La parte de las matrículas en las universidades públicas, por ejemplo, eh, el correo, ¿sí? Eso es lo que, la clasificación de los impuestos en Colombia, señores. Que los tengo como para que hay una pequeña tarea, no les estoy dejando mucho porque estoy pretendiendo que me resuelvan el cuestionario y suban en la semana 4 que lo van a subir una sola vez. En la semana 4 se los voy a poner. El cuestionario que les dejé con las preguntas. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Busquemos por aquí 46. Aquí está 46. También en esta semana les coloqué los materiales de apoyo que ustedes aprendan, ¿ya? Que, ¿qué es eso del NIT y el RUT? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Que el estudiante se pegue una leidita y, caramba, pero ¿cómo así? Esos son unos, unos, una manera del Estado saber que están haciendo sus agentes económicos, ¿sí? ¿Qué es el NIT? Es número de identificación tributaria, es el N número y identificación T tributaria, ¿ya? NIT es un número único colombiano que designa la DIAN por una sola vez, ¿sí? Y que se coloca en el RUT, cuando nosotros sacamos el RUT. Cada individuo debe tener su RUT, yo tengo el RUT, ¿sí? Dependiendo de la actividad económica que uno hace, pues uno tiene su RUT. Entonces, ese NIT es el número de identificación tributaria, es decir, usted está identificado, yo estoy identificada de qué es lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Y que si debo pagar o no por lo que yo estoy haciendo. ¿Entendí? La DIAN es la que lleva ese registro. Recordemos que el RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controlados por la DIAN. ¿Qué es lo que cuál es la explotación económica que yo estoy haciendo? Y si la DIAN considera que yo debo pagarle de acuerdo a, si yo me gano 55 millones de pesos al año, yo estoy obligada a declarar renta, ¿sí? Bueno, entonces decimos que el NIT, por ejemplo, va a individualizar a los contribuyentes para todo lo que tiene que ver con materia tributaria, aduanera y cambiaria. Eso está considerado en el artículo 4 del decreto 2788 del 2004. El cumplimiento de las obligaciones tributarias. El RUT, Registro Único Tributario, permite contar con la información veraz, actualizada, clasificada y confiable de todos los sujetos obligados a inscribirse en el RUT. Todos los profesionales lo debemos hacer. Todos los que tenemos una profesión debemos hacerla y que la estamos explotando, ¿sí? Para desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo. Cobrar los impuestos, niños. El RUT permite contar con una información veraz, actualizada, confiable de todos los ciudadanos colombianos
y nos van a cobrar impuestos, sí, señor, dependiendo de lo que nosotros ganemos. Entonces, eso es un formulario que tenemos que llenar, ¿sí? Y el Instituto Nacional de la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que es el INVIMA, se define como un establecimiento público de orden nacional de carácter científico y tecnológico, el INVIMA, perteneciente al sistema de salud, adscrito al Ministerio de la Protección Social y con sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento, así como también es una institución oficial de vigilancia y control de carácter técnico científico que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, se hace nosotros, mediante la aplicación de las normas sanitarias relacionadas con los productos y su competencia. Eso se dio mucho ahora con el asunto del COVID. Entonces el INVIMA, no, porque va a consumir usted CDS, si el INVIMA, eso no tiene registro del INVIMA, no, porque va usted a consumir, ya, porque esa institución que tiene el Estado está encargada de controlar todo lo que tiene que ver con alimentos y medicamentos. Definición de un registro sanitario. En el documento público expedido por el INVIMA, previo al procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos legales, es decir, si no cumple con los requisitos, no le damos el documento, señores, ¿verdad? Esto está en el decreto 677 del 95, del año 1995, en el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar o hacer lo que deba hacer con los medicamentos, cosméticos, fitoterapeutas, productos de aseo, higiene. ¿Sabes la cantidad de gente que hace límpido, que hace lavapisos, que hace? Tienen que tener un registro del INVIMA, señor, no le cierran el negocio. ¿Entendido? Entonces ustedes tienen unas tareitas ahí y yo les agradezco que para la próxima clase, señores, ustedes hagan su exposición. Sin embargo, de las personas que yo tengo aquí, que son 6, está Adrián, 2, 4, 6, 7, son 7, se me fue uno. ¿Hay alguno que tiene ya las preguntas listas que las pueda responder aquí en este momento? Pregunto, Anthony, Santiago, María Vides, Anderson, Mirley, Adrián, Deiner. ¿Lo tienen listo? Hola. Hola. Contéstenme. ¿Lo tienen listo? ¿Lo tienen listo, sí o no? Señores. Yo no, señor. María, tú no lo tienes listo. Santiago, Santi, ¿lo tienes listo? Santiago. Mira que ya es para la otra semana, ¿vieron? Ya es para la otra semana, eso Señor. nada más. ¿Lo tienes listo? Las preguntas. El de que usted mandó en WhatsApp Ajá. hace rato. Eso. Ahora voy a abrir, ahora voy a abrir con quién hablo, Santiago. Es Santi, ahora voy a abrir en la semana 4 para que lo subas a la semana 4, ¿oíste? Nada más, ese es Bueno, el señor. espacio que voy a abrir para que ustedes lo suban ahí. Entonces, en la próxima clase, ya, les voy a hacer preguntas de eso, o todo, porque todos deben contestar las Señor, 10 que disculpe, quiero hacerle una pequeña pregunta. Usted claro. hace ya, creo que son como 2 semanas, usted nos mandó el link para los que iban a ir presencial, asisten. Pero hasta el momento, o sea, yo, por lo menos yo no sé en qué quedó eso, entonces quería que usted me explicara si eso todavía continúa o ya nos vamos a quedar virtual. Se les mandó, de hecho se lo puse a todos mis grupos y todos los profesores lo hicimos, todos, ¿sí? Y no han respondido. Respondiste tú y respondió otra personita y otros 2, 3 gatitos, pero así no funciona. Todos deben responder. ¿Me hice entender? Sí, señor. Anderson, me estoy haciendo entender eso. Todos deben responder. Y en este momento hay una pequeña población que son los que respondieron. Yo me imagino que los que... Santi, a ver, Anderson, tú estás vacunado, ¿verdad? Sí. Hola, Anderson. ¿Estás vacunado? Sí, señor, hace rato. Correcto. Entonces, me imagino que todos los que están vacunados contestaron su encuesta y dijeron, sí, señor,
Ya mi papá me autorizó, porque eso tienen que firmar un documento, ¿ah? Hay que firmar un documento. Entonces, ustedes, eh, ¿dónde quedó? ¿Dónde están ustedes que no los veo aquí? Miércoles, esto como que se fue, yo no me había dado cuenta. Bueno, vamos a recogerlo. Vamos a recogerlo. Espérate. Espérate que ya les voy a hablar un poquito más de eso. Espérate, porque no me había dado cuenta que no están, no los tengo en el computador. Bien, no es excluyente, no es excluyente. Es decir, si el muchacho no está vacunado, System Center no le puede decir que no lo recibe. No le puede decir eso. ¿Sí? De manera que no van a creer ustedes ahora que la señora dijo que si no está vacunado no puede ir. No, yo no he dicho eso. Claro que sí. Ahora,